Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la asignatura de odontopediatría. El día de hoy vamos a realizar nuestra clase teórica con el tema operatoria dental en odontopediatría. Tema muy importante porque está muy relacionado a lo que es el manejo clínico de nuestro paciente, donde vamos a abarcar parte de lo que es diagnóstico. Vamos a hablar de materiales y en qué caso se debe aplicar, las propiedades de este y cuál debería de ser el protocolo ideal para poder hacer un buen tratamiento. Al hablar de operatoria dental, estaríamos hablando de reparar el daño producido por la lesión cariosa, proteger, preservar la estructura dentaria y devolver su funcionalidad a nivel general. Pero si hablamos de manera bien específica, obviamente que esto debería de ser tanto para el paciente adulto como niño, aparte de reparar, proteger y devolver la estructura dentaria para que cumpla una función, lo ideal también es pensar de devolver la integridad del paciente, su bienestar de este. Esto sería un objetivo grande que deberíamos de cumplir con una simple restauración en una pieza dental del paciente odontopediátrico. Sabemos que los pacientes odontopediátricos, por diferentes circunstancias, se presentan de esta manera, con lesiones cariosas, donde a veces ya son de avance muy rápido y su atención ya viene a ser tardía por la sintomatología que presentan estas, donde también vemos este tipo de lesiones o patologías, donde tenemos que darnos cuenta qué tipo de riesgo presenta este paciente para poder elegir el tratamiento adecuado con el material adecuado, donde tenemos que prendernos para ver qué diagnóstico vamos a dar a estas piezas dentarias para poderlas dar un tratamiento adecuado, como les decía, pero siempre y cuando identificando a la patología. Es importante identificar la edad del paciente para ver el riesgo y darle prioridades. O me voy primero con los temporarios y después los permanentes, o primero me voy con los permanentes y después los temporarios. Por eso yo tengo que identificar la edad de mi paciente. Y en algunos casos los pacientes se presentan con estas características. A simple vista pareciera que hay unas pequeñas lesiones, pero si vamos más atrás, ya estas lesiones han llegado a un punto donde han causado patologías a nivel periapical. Todas estas patologías son muy comunes en la consulta, donde nosotros tenemos que ver qué diagnóstico clínico, pulpar y coadyuvar con una radiografía, si en el caso amerita, para poder hacer el tratamiento adecuado. Si hablamos de operatoria dental en odontopediatría, tendríamos que hablar de unos pilares fundamentales que yo debo de identificar. ¿Cuáles son estos pilares fundamentales? La edad del paciente. Tú identificas qué edad o qué edad está cursando tu paciente para poder darle prioridad, o bien temporario o bien permanente. O será un temporario considerado temporario joven o un permanente considerado joven. Son características que tengo que relacionar con la simple información de la edad de mi paciente, sin verlo. La edad es suficiente para poder ver con lo que les relata la mamá para que tú identifiques el tratamiento que vas a realizar. A esto también se suma algo bien importante para un trabajo operatorio, que viene a ser la estructura anatómica de las piezas dentarias, tanto permanentes como temporarias. Cada pieza dentaria de cada grupo dentario tiene sus propias características, a la cual nos limita, en algunos casos, a no realizar algunos tratamientos en piezas primarias, a diferencia de las permanentes. El diagnóstico clínico, lo que yo veo, ¿qué diagnósticos estamos manejando? Montijo. Diagnóstico pulpar, sintomatológico, lo que nos va a relatar el paciente. Si en el caso amerita, un examen radiográfico. Importante. Otro pilar importante para hacer un trabajo operatorio, tener una base amplia
del tipo de medicamentos que existen en odontología para que yo decida qué tratamiento voy a realizar con qué material. Y a esto se suma la propiedad o las propiedades que presenta cada tipo de material odontológico. Importante. Y algo que identifica cuando tú haces un trato a un paciente odontopediátrico, su manejo conductual. El manejo conductual es tan importante, pero si yo no identifico qué tipo de conducta tiene este paciente, no voy a poder aplicar la técnica que quisiera. Incluso si yo identifico la conducta que tiene el paciente y sumo y relaciono la edad, automáticamente va a surgir la técnica que yo debo aplicar. Tengo todos los pilares puestos en mi cabecita porque sé que voy a trabajar y voy a realizar un buen trabajo, pero resulta que no puedo manejar al paciente, es decir, no puedo controlar la conducta que en el caso está presentando. Es importante identificar cuál es su conducta para ver qué técnica puedo aplicar. Es importante, vuelvo a recalcarles. Y un factor que suma a la edad, a la estructura, al diagnóstico, materiales y manejo conductual es un factor socioeconómico. Sobre todo aquí en nuestro entorno, vemos pacientes que vienen con escasos recursos y nosotros queremos realizar un tratamiento con un ionómero fotopolimerizado, pero la mamá apenas puede abarcar para un ionómero auto y eso mejor prefiere que le extraiga para no volver. Tú tienes que ver estos factores y nunca te olvides algo primordial, sobre todo en nuestro entorno, el factor socioeconómico y que sea favorable para el paciente. Siempre en relación con la mamá, porque nuestro intermedio siempre va a ser el padre de familia o el tutor para que nosotros podamos abordar al paciente pediátrico. Pilares fundamentales para realizar un trabajo operatorio. Si hablamos ya de los pilares, vamos a dar un enfoque casi superficial con relación a cada uno de estos pilares. Uno que habíamos dicho que es la edad del paciente. La edad del paciente es muy esencial y solamente voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el desenvolvimiento de la dentición humana. Recordemos que a nivel pediátrico, o en este caso odontopediátrico, nosotros atendemos al paciente desde el momento de la fecundación, obviamente con una interrelación con la mamá. Recordemos que este paciente en una vida intrauterina tiene un proceso de formación de piezas dentarias, tanto temporarias como permanentes. Nuestro pacientito nace, llega a cumplir 6 meses de vida y empieza el proceso de la erupción dentaria, las primeras piezas dentarias. ¿Hasta qué edad termina este proceso de erupción de las piezas primarias? Hasta los 3 años aproximadamente. A partir de los 3 años hasta los 5 años no hay erupción dentaria, no hay recambio dentario. Es un momento de descanso o reposo. En ese trance el paciente sigue creciendo, sigue estimulando su desarrollo y crecimiento craneofacial, pero a partir de los 6 años empieza el proceso de erupción de las piezas permanentes. Eso quiere decir que ese paciente está entrando a una etapa de dentición mixta. Hasta los 8 años y medio, hasta los 9 años, una mixta inicial o primera fase de la dentición mixta. Y a partir de los 8 y medio años o 9 años hasta los 12 años, una etapa de dentición mixta, segunda fase, o donde estaríamos cambiando diferente tipo de piezas. En la primera fase de la dentición mixta hay un recambio de los anteroinferiores, anterosuperiores y los primeros molares permanentes. En la segunda etapa de recambio estaríamos hablando del recambio de los primer y segundo temporarios molares por los premolares caninos y segundos molares permanentes. Cumple los 12 años este paciente y ya tiene toda la dentición permanente en boca. Sabemos que hay un intervalo de meses y años en el recambio de los premolares, sobre todo, porque aquí hemos encontrado que premolares erupcionan 7, 8 años de edad por diferentes factores que en la clínica las vamos a encontrar y las vamos a disipar. Esas dudas que a veces se nos presentan. Y en uno que otro paciente se respeta la cronología de la erupción, que dicen a los 10 años. Estaríamos hablando de los premolares. Y los caninos, personalmente,
erupcionan en su momento. Los caninos inferiores a partir de los 9 años y los caninos superiores a partir de los 11 años. Caninos, piezas pilares y fundamentales para que tú identifiques realmente en qué momento de su edad está el paciente, sin que le consultes. Son cositas que yo tengo que identificar con respecto al desenvolvimiento de la dentición humana. Pero ¿y por qué tengo que recordar tanto esto para operatoria? Porque si yo ubico estas etapas, yo me voy a poder ubicar si son piezas temporarias jóvenes o piezas temporarias que ya están a punto de exfoliarse, o son bien piezas permanentes jóvenes, o bien ya son piezas con el ápice cerrado donde yo no voy a poder intervenir. Tendría que remitirlo. Si esto fuera mayores de 12 años, ¿verdad? Y sabemos que los 3 años cruciales después de la erupción de los primeros o primeras piezas permanentes es el tiempo para el cierre apical. Estos detalles son esenciales con solo identificar en qué edad está tu pacientito. Hemos hablado de edades, ahora vamos a hablar de la estructura propia de las piezas dentarias, en este caso los primarios o temporarios. Recordemos que toda pieza dentaria está conformada por componentes químicos, en este caso un componente de tipo inorgánico, orgánico y agua. Si hablamos por separado o mencionamos por separado al esmalte, a la dentina y a la pulpita, el esmalte tiene un contenido inorgánico de un 96%. Está conformado por cristales de hidroxiapatita y la hidroxiapatita está conformada por iones de calcio y fosfato. Por eso es considerada una estructura dura de nuestro cuerpo humano. Un contenido orgánico de 1%, casi nada, y agua el 3%. Si hablamos de la dentina, un contenido inorgánico del 70%, obviamente cristales de zapatita, pero tiene un contenido orgánico de un 20%, en el cual está conformado por fibras colágenas, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, y las fibras colágenas son en un porcentaje mayor los que llegan a conformar la estructura de la dentina a través de sus túbulos dentinales, y agua en un 10%. Y la pulpa, que es un tejido blando, en un 75% es agua y un contenido orgánico en un 25%. Estas características, tanto esmalte, dentina y pulpa, yo la tengo que dominar. ¿Por qué? Porque trabajo con este tipo de órganos, que es esmalte, dentina y pulpa. En este caso, en uno solo, puede ser esmalte y dentina, o bien son lesiones superficiales solo con esmalte. Identificar qué tipo de dureza tiene para poder yo ver qué tratamiento realizar, si estoy con una lesión incipiente. Si hablo ya específicamente de una piecita temporaria, podemos identificar a nivel de lo que es el esmalte, en este caso la dentina y la pulpa, pero recordemos que la dentina y la pulpa se manejan en un solo grupo o un solo órgano, que es el complejo dentino-pulpar, por la relación que tiene una con la otra. El esmalte es un tejido totalmente finito, delgado, en piezas temporarias, donde está conformado por prismas de esmalte, apiladas una tras otra. La dirección de los prismas de esmalte son muy diferentes a las permanentes. En este caso, vamos a hablar de los prismas en relación al eje central de la pieza dentaria. Es decir, aquellos prismas que están ubicados o tienen relación con el fondo del surco tienen una dirección de inclinación del 97%. Miren, pero si hablo de cúspides, su grado de inclinación es hacia afuera con un 90% de grado de inclinación. Y si hablo de las áreas interproximales, es de 120 grados de inclinación la dirección de los prismas. Si hablo de dentina, recordemos que también la dentina es delgada y está bien marcada o aloja lo que viene a ser la pulpa dentaria. Si es una pieza temporaria, la pulpa dentaria, en este caso la cámara pulpar, es sumamente amplia. Pero si estamos hablando de una pieza temporaria ya a punto de exfoliarse, esta cámara pulpar se oblitera y llega a formarse en situaciones fisiológicas una dentina secundaria. Es muy importante identificar esto, donde recordemos que el cuernito mesio-vestibular de todos los molares temporarios está más próximo a la superficie cruzada. Y eso hace entender que hay que tener mucho cuidado en el momento de la eliminación de la lesión con eso, porque podemos lesionar o exponer este cuerno que ya el tratamiento cambiaría.
cámara pulpar amplia. El piso del molarcito temporario está conformado por dentina y por cemento. Y este piso es sumamente delgado. Aquí mencionan que tiene un espesor de 1,6 milímetros, es decir, nada. Y por eso recomendamos que en el momento que tú trabajes en terapias pulpares, prohibido curetear con tu curetita el piso de la cámara, porque con una simple cureteada, y si tu cuchareta es filosa como les pedimos, me lesionan el piso y por lo tanto sería una lesión de furca. Las raíces son totalmente acentuadas, son divergentes hacia apical, son conductos radiculares amplios y es temporaria joven. El foramen apical también tiende a ser amplio, a veces es muy difícil encontrarlo cerrado porque ni bien cierra el ápice, inmediatamente inicia el proceso de reabsorción. Las raíces son divergentes, alojan a la pieza permanente, pero también tiene una lógica su divergencia, soportar y distribuir las fuerzas que reciben estas piezas dentarias. Aquí vemos la imagen de los prismas apilados uno tras otro. Aquí vemos la conformación de la dentina con un cortecito mucho más minucioso, muy micro, donde vemos la conformación de los túbulos dentinarios gracias a el entrelazado de las fibras colágenas, donde conforman lo que es los túbulos dentinarios y lo que van a alojar las prolongaciones odontoblasmáticas. Importante identificar que cuando estés eliminando la lesión cariosa a nivel del esmalte, nunca te emociones y vayas muy rápido y directo a piso. Por eso se les pide siempre primero paredes y después abordas piso, por esto, por cuidar los cuernos. Y pulpares, si es en piezas anteriores, de la misma manera, porque si es una pieza temporaria y un paciente menor de 6 años, ese conducto es sumamente amplio y puedes lesionar y descubrir esa pulpa dentaria. Aquí ya de manera esquemática o ya mejor, más entendible, vemos que el esmalte es sumamente delgado, este es un cortecito en un plano sagital, vemos el esmalte delgado, la dentina, que casi no se identifica una con la otra, vemos lo que es la superficie interproximal. Recordemos que las piezas temporarias no tienen contactos dentarios, sino superficies de contacto, porque sus áreas interproximales son planas, a diferencia de las permanentes que son convexas. A nivel del cuello, ni bien termina la formación de la corona, inmediatamente nace lo que es la raíz. Este cuello es inmediato, no es como las permanentes que tenía los molares permanentes, tienen un cuello, tanto las anteriores como las posteriores, donde se puede determinar ese cuello, pero a nivel temporario es, ni bien termine la porción de la corona, nace la porción de la raíz. Muy importante identificar esto porque nosotros preparamos estas piezas dentarias para coronas completas de metal. ¿Qué más? Vemos aquí la cámara pulpar sumamente amplia. Miren, esta es una pieza temporaria joven, amplia. Los conductos también parece que fueran acintados, pero puede ser por el tipo de corte que se ha realizado. Las raíces divergentes y aquí vemos el piso. En esta área, el piso se ve nota más grueso, pero si vemos un poquito más acá, el piso es delgado. Ahí es donde se encuentran, que habíamos dicho, las foraminas. Esa área es cribada donde estamos encontrando un área de comunicación entre la cámara pulpar y la furca. Esencial y jamás olvidamos. Por eso tiende a ser frágil el piso de los molares temporarios. Dijimos que es importante la edad, la estructura y el diagnóstico. En la clínica estamos manejando la clasificación cariológica de Mont y Hood. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos identificando según las zonas y según el tamaño o progresión de la lesión cariosa. Si hablo de zonas, estoy hablando de la zona 1, que en la zona 1 se encuentran fosas y fisuras. Zona 2, áreas interproximales. Zona 3, el tercio cervical de todas las piezas dentarias. Esto es para ver dónde se encuentra. Y el tamaño con relación al tamaño 0. Hay un tamaño 0 que es mancha blanca, tamaño 1 que significa mínima afectación de la dentina. Dentina ya no se toma en cuenta esmalte, ojo con eso. Y tamaño 2, afectación moderada de la dentina. Tamaño 3, dentina extensamente afectada, pero no involucra cúspides ni bordes incisales.
tomemos en cuenta este detalle porque nos ayuda a determinar para una pieza dentaria sin cúspides y con cúspides. Un tamaño 4 es una dentina extensamente afectada, donde ya involucra bordes, ángulos y cúspides. Así no tenga comunicación y no tiene cúspide, es una o un tamaño progresión 4. La clasificación Montigún solo la estoy mencionando porque si entro a hacer un análisis, esto ya lo llevaron en el anterior tema, es sumamente profundo porque es importante. Solo les menciono para poder recordar y abarcar lo que es la parte operatoria. Yo sé un diagnóstico clínico, es lo que veo, y ahora tengo que identificar un diagnóstico sintomatológico, que es la clasificación patológica de COE, clasificación pulpar de COE. La clasifica de 4 maneras. Asintomático, pulpa sana, que tiene una característica importante. Es una pieza libre de lesión cariosa. Quiere decir que a esta pieza no le puedo dar un diagnóstico de Montigún, porque Montigún me hace identificar la presencia de la lesión cariosa, pero en la pieza dentaria en diferentes zonas. Pero aquí yo no veo lesión cariosa. Difícil que yo ponga lesión cariosa 1, progresión 0. 0 es mancha blanca, 1 es fosas y fisuras. Entonces, mi diagnóstico clínico es pieza indemne. ¿Qué quiere decir pieza indemne? Indemne significa libre de patología, pero a la vez propensa. No es simplemente pieza sana, que ese término llega a ser ambiguo. Cada uno tiene sus propios criterios para determinar por qué lo considera sano. Entonces, mejor en nuestros diagnósticos, pieza indemne. Con eso estoy diciendo que esa pieza no tiene caries, pero a la vez puede ser propensa a generar esta patología. Pulpa sana. Pulpa reversible. ¿Cómo me doy cuenta que es una pulpa reversible? Es una lesión ya donde ha entrado aparte de lo que es dentina. Hay un dolor, pero es un dolor pequeñito, momentáneo, a la cual le denominamos un dolor provocado. Son lesiones que ni bien entra la comidita, molesta, retiran ese elemento y ¡tim! Cede el dolor. O cuando se cepilla. Entonces quiere decir que por ahí un puente dentinario está muy delgado y eso hace entender que el dolor es de tipo provocado. Entonces puedo todavía tratar al paciente. Una pulpa irreversible la clasifico de 2 maneras, sintomática y asintomática. Solo les estoy recordando, no es el tema. El tema de patología pulpar lo van a llevar la siguiente clase, solo para poder identificar en qué casos voy a hacer una terapia restauradora de la pieza dental. Pulpa irreversible. Si es sintomático, a la bobita le ha dolido toda la noche. Estaba durmiendo y despertó con el dolor era espontáneo. Dormía, jugaba en el recreo y venía el dolor de pronto. Ese dolor se considera pulpa irreversible. Sintomática. Pero si estoy hablando de una pulpa irreversible asintomática, estoy hablando directamente de un pólipo pulpar. Y necrosis pulpar hay de tipo séptica, que es a causa de la presencia de una lesión cariosa no tratada en su momento, y aséptica, que es a causa de un traumatismo, donde yo intervengo con un trabajo operatorio, donde puede encontrar un diagnóstico de pulpa sana, si en el caso voy a hacer un tratamiento preventivo, sellado de fosas y fisuras, dependiendo de la pieza y mis criterios, y una pulpa reversible. A estos 2 diagnósticos puedo tratar de realizar una terapia restauradora. Pero si viene con una pulpitis irreversible o peor necrosis pulpar, yo tengo que primero tratar a la pulpa y recién restaurar. Tomen en cuenta ese detalle. Diagnóstico clínico, diagnóstico sintomatológico, ahora diagnóstico radiográfico. ¿En qué momento tomo radiografía? Cuando mi paciente me menciona que hay sensibilidad de tipo espontánea o cuando yo esté inspeccionando a mi paciente y verifique que ni bien toco y me duele, toco y el dolor lo estoy provocando yo. Eso me hace entender que la dentina puede estar menor a 2 milímetros. Necesito un examen complementario para corroborar mi supuesto diagnóstico.
¿Cómo la clasifico? Solo les menciono porque es importante, ¿no? Recordarles, pero esto se va a hablar en un tema específico que es odontopediatría a nivel radiológico. Las clasificamos por las ERES. Esta es una clasificación de las ERES ya modificada por la Cayetano Heredia. En un inicio nos presentaban 6 ERES, que eran 6 ERES que estaban especificadas por la clasificación de PITS, pero la Cayetano Heredia, que es la universidad, a través de su libro que ha sido su publicación, nos ha presentado solamente ERE5. Y fácil de entender. ¿A qué se refiere ERE1? Es una imagen radiolúcida a nivel del esmalte superficial. ¿A qué se refiere ERO2? La lesión cariosa se interpreta en una radiografía con una imagen radiolúcida de esmalte profundo. R3, imagen radiolúcida con una dentina superficial. Y R4, imagen radiolúcida con una dentina profunda. Y R5 es con comunicación pulpar. Si vemos esta pequeña imagen, vemos aquí una lesión incipiente, pero radiográficamente es una R1, esmalte superficial, o imagen radiolúcida, que significa una R1 de esmalte superficial. R2, dentina profunda, R3, perdón, esmalte profundo, R3, dentina superficial, R4, dentina profunda y R5 con comunicación pulpar. Las R's me facilitan. Eso no quiere decir que no estoy hablando de imágenes radiolúcidas, pero yo las estoy interpretando a través de las R's, que es una bonita y muy buena clasificación que hay que tomar en cuenta. Solo los menciono porque esto se va a hablar en otra clase. Y hemos hablado de edades, de la estructura dentaria, hemos hablado de los diagnósticos. Vamos a hablar de materiales. ¿Qué son los materiales? O en este caso, biomateriales. No son nada más que materiales odontológicos que son considerados materiales biocompatibles, que quiere decir que se llevan, que no lesionan, que no son agresivos, que rellenan cavidades preparadas en dientes temporarios o permanentes para devolver su función. Eso es un material o un biomaterial. Si hablamos de biomateriales, voy a hablar de los materiales que manejo a nivel odontopediátrico con una finalidad restauradora. Los composites, los ionómeros de vidrio. Si hablo de composites, hablo de sistema adhesivo. Hablo también de protecciones que puede ser con el hidróxido de calcio, MTA, biodentina, que no vamos a profundizar mucho, pero se va a llevar esto en el otro tema que viene a ser terapias pulpares. Y los cementos clásicos que comúnmente manejamos en clínica, el óxido de zinc, el cemento de fosfato. Son biomateriales que comúnmente lo manejamos para un trabajo restaurador de nuestro paciente odontopediátrico, siempre y cuando tenga identificado el diagnóstico. Entre los materiales que les voy a mencionar, vamos a empezar por orden. Voy a hablar de los ionómeros de vidrio, voy a hablar del cemento de fosfato, voy a hablar de aquellos cementos también que manejamos. Y materiales, o en este caso, tratamientos restauradores, como viene a ser coronas. Cada uno con sus características, con sus indicaciones y sobre todo con el protocolo que debemos aplicar en cada una de estas piezas dentales. El ionómero de vidrio es un material que se ha presentado en 1969 por Wilson y Kent. ¿Qué han realizado ellos? Han combinado el polvo con el cemento de silicato y líquido del cemento de policarboxilato de zinc para crear un material nuevo. Y este material nuevo estaba basado en la reacción alumino-silicato con el ácido poliacrílico, conjugando con las propiedades de ambos cementos, adhesión específica y liberación de flujo. Ellos querían preparar un material que tenga mucha utilidad, pero a nivel de cementación, no de restauración. Y por algún elemento químico adjuntaron el flúor, porque existía biocompatibilidad con este material. Pero resulta que este material ha resultado 1000 veces mejor de lo que ellos estaban esperando. Y he empezado a utilizar. ¿Cuál ha sido el primer ionómero que apareció? Fue este material, que es, o el primer ionómero de vidrio que apareció, denominado ASPA, que tenía la composición de aluminio, silicato y poliacrilato. Era un ionómero
para cementación, que no agreda, que no lesione. ¿Y dónde lo podemos ver esto? En este artículo que se ha publicado en 1972, donde lo han auspiciado o creado Wilson y Kent, donde dice un nuevo cemento translúcido para la odontología, el cemento ionómero de vidrio. El primer artículo científico que ha salido donde se respalda el uso de este material en 1972. Posterior a este material surge ya las casas dentales donde empiezan a crear otros ionómeros de vidrio donde tenía que cumplir esto. Entonces el primer ionómero era con una finalidad de cementación, pero resulta que ha favorecido más como un tratamiento restaurador. ¿Cuál ha sido el siguiente ionómero que aparece esto? La Fuji 9. Es un ionómero de la casa muy importante donde cumple todos los requisitos para poder realizar una restauración. Y estamos hablando de ionómeros de vidrio. Los ionómeros de vidrio son materiales, personalmente y según mi criterio, son los materiales que deberíamos de utilizar en pacientes de alto riesgo, en pacientes donde realmente su economía es baja y donde no me voy a inclinar mucho a la parte estética, porque lo que quiero es darle estabilidad a mi paciente a nivel de su cavidad bucal. Eso quiere decir que mi paciente se va a encontrar mejor, bien, en buen estado, por las propiedades que les voy a mencionar. Si hablo del ionómero de vidrio, estoy hablando de un ionómero que actualmente lo manejamos, donde estamos aplicando en un porcentaje mayor. Y hay personas y hay profesionales que no los toman o no lo toman de mucho interés al ionómero de vidrio por algunas desventajas que presenta. Pero nosotros a nivel odontopediátrico tenemos el pleno apoyo y confianza en este tipo de material. Por eso lo estoy mencionando como el primero entre los materiales que voy a describir más adelante. ¿Cuál es la composición del ionómero de vidrio? Esto jamás debemos olvidarlo. Está compuesto por el polvo, que es flúor, aluminio, silicato de calcio, y también con una parte líquida, que es un ácido. El ácido que tiene mayor relevancia en este líquido del ionómero de vidrio es el ácido poliacrílico. A esto se suma también el ácido tartárico, el ácido itacónico, maleico y tricarboxílico. El ionómero de vidrio, su polvo está compuesto por fluoroaluminosilicato, su líquido, ácido poliacrílico, ácido tartárico, ácido itacónico, ácido maleico y ácido tricarboxílico. Es un material ácido base. Estos ácidos tienen o le otorgan diferente tipo de propiedades. Uno, mejora su manipulación, aumenta el tiempo de trabajo, disminuye el tiempo de fraguado, es lo que decir que hay que acelerar en una con la otra por los ácidos que presentan y disminuye la tendencia de la gelificación del líquido. Entonces, la composición del ionómero de vidrio está compuesta por polvo y por líquido. Y es importante identificar estos compuestos, ya que en algunos lugares no se menciona más que el fluoroaluminosilicato y el ácido poliacrílico. Pero recordemos algo, este material, su líquido está conformado por un ácido. Pero este ácido no es agresivo como el ácido que utilizamos, el ortofosfórico, en los composites. Este ácido es de alto peso molecular, o sea, no tiene esa capacidad de llegar a desmineralizar a un porcentaje mayor lo que queremos lograr en una restauración con resina cuando nosotros hacemos el acondicionado. Si hablo de ionómero de vidrio, he hablado de su composición. Ahora voy a hablar de sus propiedades. El ionómero de vidrio es un material que cumple las propiedades idóneas. ¿Por qué? Porque libera flúor. Tiene esa capacidad que después de que deposites en la cavidad bucal el ionómero de vidrio, tiene un tiempo de 24 horas de liberación de flúor. Al liberar flúor en cavidad bucal, ¿qué estamos ocasionando? Que la saliva de la cavidad bucal, que estaba por la presencia de las lesiones cariosas ácida, pueda llegar a neutralizarse. En total, entonces se va a transformar alcalina. También tiene esa capacidad de adhesividad. Cuando tú restauras una pieza temporaria, ¿qué es lo primero que haces? Todo el protocolo. Pero en el momento que tú aplicas tu ionómero, fuera de los pasos que vamos a mencionar más adelante, ¿qué haces?
Acondicionas la cavidad con tu microbuch. ¿Cuánto tiempo acondicionas? Empapas con el líquido del ionómero, que es ácido poliacrílico, itacónico, maleico, tartárico. Empapas tu microbuch, haces fricción durante 10 segunditos. La cavidad y retiras tu microbuch. ¿Qué sucede en esos 10 segundos? Al ser un ácido, pero de alto peso, que no lesiona, libera los iones de calcio de la cavidad. Si libera los iones de calcio de la cavidad, ¿qué está ocasionando? Listo, he liberado, he acondicionado. Yo no tengo necesidad de secar, lavar. Otros secan, otros lavan, pero personalmente yo solamente seco, si en el caso se da. Preparo mi ionómero en la consistencia miga de pan, deposito. El ionómero en cavidad percibe que hay iones de calcio liberados en su entorno y se prende o se activa el flúor y el flúor y el ionómero se adhieren. Por lo tanto, presenta una adhesividad químico, químico micromecánica. Entonces tiene una excelente adhesión porque hay compatibilidad entre lo que es el material y la pieza dentaria. Por eso es importante acondicionar la cavidad. Hay productos que vienen con su acondicionador de manera separada, pero hay productos como ionómero que estamos utilizando en la clínica que ya podemos utilizar su propio líquido. Otra propiedad, biocompatible. No lesiona, no mortifica la parte viva de la pieza dentaria. ¿Y cuál es la parte viva de la pieza dentaria? La pulpa. Y algo muy importante, tiene el efecto cisterna. ¿A qué se refiere el efecto cisterna? Depositaste el material en cavidad bucal, en la pieza dentaria, pasan las 24 horas, en las 24 horas ha liberado flúor, resulta que esta pieza dentaria ya con flúor, por X motivo, se va a cepillar los dientes y sabemos que la pasta dental tiene flúor. Ese flúor, ese poco flúor que va a tener la cavidad bucal va a ser captado por este ionómero de vidrio, que es la restauración, capta el ionómero de vidrio, este flúor que está ahí en su entorno, y lo reserva. Y posterior a esto de captar el flúor, lo libera en las 24-48 horas, el flúor en cavidad bucal. A eso se denomina efecto cisterna. Por eso dice, después de aplicar el flúor o el ionómero de vidrio, a las 24 horas puedes aplicar flúor, pero a veces no es necesario. ¿Por qué? Porque el paciente aparentemente tiene un buen hábito de limpieza. Se cepilla y ese flúor es captado. Si a las 2 semanas haces un una aplicación de flúor, ya dependiendo si es en gel, en barniz, igual estás ocasionando que este ionómero capte el flúor y entre las 24 y 48 horas libere este flúor. A eso se denomina efecto cisterna. Por eso nos inclinamos más a nivel de pediatría trabajar con este material, sobre todo en nuestro entorno, por las características que algunos ya han visto y algunos que recién lo van a ver. Como todo material odontológico, también tiene sus desventajas. Es un fraguado lento dependiendo de cómo lo prepares el material, si no es la consistencia miga de pan. Un pulido deficiente, algunos mencionan que no deberíamos ni pulir porque vamos a ocasionar un recalentamiento y esto frustraría el proceso de fraguado del ionómero de vidrio. Pero hay otros dicen que podemos, en vez de pulir, trabajar con la cuchara de dentina si tienes habilidad para poderle darle una conformidad similar a la pieza dentaria que estás trabajando. ¿Es sensible al agua? Sí. Por eso mencionan que deberíamos de rehabilitar con aislado absoluto. Pero, ¿por qué elegimos ionómero de vidrio? Porque es un tratamiento que se realiza y es considerada traumática. Es bien controversial. Si tú ves que tu paciente te va a colaborar y corresponde hacer un aislado absoluto, hazlo. Pero si ves que tu paciente es pequeñito, pero tienes que salvar ese riesgo que es alto, entonces está ahora sin aislado absoluto, pero lo más rápido posible. Porque ni bien tú deposites el ionómero de vidrio en cavidad bucal y entra en contacto con la humedad y peor todavía con la saliva, ese ionómero se inestabiliza y ya no tiene utilidad. Tiene baja resistencia, es altamente abrasivo. ¿A qué se denomina abrasivo? Porque va a entrar en contacto la restauración con su antagonista. Va a haber trabajo masticatorio. Eso quiere decir que el ionómero se va a ir desgastando. Pero eso es en mínima. No es demasiado. Nunca vamos a ver un subobturado. Sí, una ligera superficie cruenta, pero más no.
pero ahora actualmente los ionómeros han ido modificando esto, es decir, que su abrasión ya tiende a ser mínima. Y algunos por ahí dicen, no, si hay ionómero foto, me quedo con el foto porque no es abrasivo como el auto, pero se ha demostrado que los autopolimerizables, los ionómeros, tienen mayores ventajas a diferencia de los fotos polimerizables. Si hablamos de ionómeros de vidrio, vamos a mencionar dos tipos de clasificaciones. Uno, según su aplicación en la clínica, cómo lo utilizamos, que lo estamos utilizando en la clínica actualmente, el de tipo 1, que es el de cementación, el de tipo 2, que es la de restauración, la de tipo 3, que es la de base, y la de tipo 4, que son las modificadas. Según su composición o naturaleza, también hay otro tipo de clasificación. Son las convencionales, son las que tienen alta viscosidad, las reforzado con resina y reforzado con metal. Para no complicarnos la vida, vamos a mencionar este tipo de clasificación que estamos aplicando en la clínica. La clasificación 1, según su tipo de su aplicación en la clínica o indicación. La de tipo 1 es la de cementación. Es un ionómero de vidrio de menor carga de vidrio propiamente dicho. Tiene una granulación fina. Este vidrio de 20 micras. Su escurrimiento es mejor, por eso es de menor carga, porque tiene que escurrir en toda la pieza dentaria cuando tú cementes. No libera temperatura semejante a la que utilizábamos antes, que es el cemento de fosfato. Mejor adaptación a la pieza dentaria, mejor infiltración marginal. Eso quiere decir que el material ionómero de vidrio de tipo 1 está indicadísima para cementación. La de tipo 2, la que manejamos en clínica, es la de restauración. Sus partículas son mayores a 45 micras promedio porque tenemos que lograr un ionómero consistente para poder realizar. Mayor resistencia porque es de restauración con relación a los otros tipos de ionómero por el tamaño de partículas, ¿verdad? Y uso para restauraciones, para reconstrucciones como muñones y también para reconstrucciones con piezas con terapia pulpar. En los ionómeros de tipo 2 son ionómeros de restauración, son autopolimerizables. Los de restauración, lo que manejamos en clínica, el Ketak molar, también utilizamos el Ketak molar clásico y el Ketak molar universal, ¿verdad? Y también si hablamos de restauración, también hablamos de este tipo de ionómero, que es el ionómero que tiene limaduras de plata. Si hablamos de la línea 3M, hay el Ketak Silver, que comúnmente no se utiliza mucho, pero porque lo elaboramos nosotros en la clínica, pero sí es considerado ionómero de restauración. Ambos son autopolimerizables, son de restauración. Ojo con eso. Si hablo de ionómeros de restauración, puedo ir a los ionómeros clásicos, que tienen las mismas características, las mismas propiedades, pero la calidad es diferente. Aquí está el Glassum, el Denzel, que es de restauración, tenemos la SS White, que también son ionómeros, pero más considerados bien convencionales, es decir, no son altamente viscosos, pero sí son de tipo 2. Aquí vemos ionómeros de vidrio de alta viscosidad. ¿A qué se refiere con alta viscosidad? Que por la característica que presenta el polvo, tiende, después de su preparación, ser más dura, más densa. A eso se refiere con alta viscosidad. Si hablamos según la calidad, empezamos con la Ionofil de la línea Boco, que comúnmente lo utilizan en los programas, pero nosotros manejamos la Ketak molar, que es un poquito mejor que la de la Ionomol. Pero si algunas personas trabajan con esta Ionofil, excelente, no hay problema. Pero yo me inclino a la de la línea 3M, que es la Ketak molar. También tenemos la Fuji 9, que es de la línea GC, que es el primer ionómero que ha aparecido después del ionómero ASPA que había presentado Wilson y Ken. Recordemos eso. Y después tenemos la Chenflex, que es americana muy buena, su líquido es totalmente viscoso y eso hace que ésta sea mayor o presente mayor adhesión. Y ahora que estamos viendo últimamente, que es la línea de la SDI, que es un producto del viejo mundo, donde están promocionando ya los ionómeros de restauración, bien la arriba o bien aquellas que vienen en cápsulas. Para lo que
Si en el caso nos damos a la inclinación de un ionómero de tipo 2 que es altamente viscoso, obviamente de restauración, tenemos esta gama de ionómeros de vidrio, polvo y líquido. Pero ahora ya están viniendo en cápsulas donde necesitamos un aplicador para llegar a depositar a la pieza dentaria. Obviamente que no es factible, porque en esta cápsula está el polvo y el líquido, tenemos el amalgamador para prepararlo, lo adjuntamos aquí o lo posicionamos en nuestra pistolita y directamente a través de su parte activa de esta cápsula se deposita en la pieza dentaria. Nos factibiliza el trabajo con nuestro paciente, incluso a veces fallamos hasta en la técnica de lo que es el espatulado. Estos son ionómeros factibles, realmente cumplen todos los requisitos, las propiedades indicadas. Es importante tomar en cuenta este detalle. El Ketak molar es el que más me interesa porque es el que manejamos en la clínica. Cemento ionómero de vidrio. Si estoy hablando del cemento ionómero de vidrio, estoy hablando de algo muy importante. Tomemos en cuenta que este ionómero es el último que está apareciendo en el mercado. Bueno, ni tan último, es hace años que se ha presentado este ionómero, pero recién en nuestro mercado, donde cumple las propiedades esenciales. Uno, restaurador del fraguado rápido. Es un ionómero restaurador de fraguado rápido. Presenta una gran estética. Presenta una tecnología de vidrio híbrido que ofrece mayor resistencia a la fractura, resistencia al desgaste. Esto es lo que nos interesa. Tomemos en cuenta que al hablar de este ionómero de vidrio, estamos hablando de una tecnología única. Si es una tecnología única, eso quiere decir que no está lejos de nuestras manos. Es importante tomar en cuenta este detalle. Tecnología de vidrio híbrido que ofrece mayor resistencia a la fractura, que quiere decir que sus partículas de vidrio son pequeñas y grandes y la mezcla de esta genera una calidad de ionómero de vidrio. Por lo tanto, resiste al desgaste que les estaba mencionando, es decir, ese factor abrasivo y libera flúor, que es lo que nos interesa. Este ionómero de vidrio denominado EQIA, que viene de la línea GC, es lo último que se está manejando y viene en cápsulas directamente para poder aplicarlo con este aplicadorcito o pistola. Tiene una ventaja única. Esperemos que aquí a unos buenos años manejemos este ionómero. Este ionómero, vuelvo a recalcar, es autopolimerizable, no es foto. Se prepara, tiene su cápsula, tiene su pistolita, la aplicamos y tiene un gláser. Al final de la restauración se hace un pincelado y se fotopolimeriza, cosa que el ionómero de vidrio cumpla todos los requisitos con relación a sus propiedades. Estamos hablando de los ionómeros de vidrio, hemos hablado de la 1, de la 2, ahora la 3, que es el ionómero de base cavitaria. Este ionómero tiene sus partículas mucho más intermedias entre las 25 a 35 micras. Es biocompatible, muy importante para poder utilizar en bases cavitarias. El ionómero de tipo 4 modificado, donde este ionómero tiene la característica de tener elementos resinosos. Eso quiere decir el EMA, el bis-GMA. Su granulación es intermedia o media de 45 micras. Este ionómero modificado es fotopolimerizable. Para esto yo sí o sí necesito la lámpara. Es de doble polimerización. ¿Por qué es doble polimerización? Uno, porque tú estás preparando polvo y líquido. Depositas eso en cavidad, preparas, le das forma y fotopolimerizas. ¿Qué quiere decir? Tiene dos acciones de polimerización. Su trabajo es de mayor tiempo, te das todo el tiempo que quieres para darle forma a la pieza dentaria. Es estético porque viene en gama de colorcitos y algo que le desfavorece, pese que es estético, a diferencia de los ionómeros que habíamos mencionado en un tiempo atrás, donde dijimos que los ionómeros autopolimerizables vienen de color cremoso.
cosa que no se mimetiza con la pieza dental. Pero el ionómero fotopolimerizable viene con diferentes tonalidades y eso nos favorece. Eso quiere decir que no cumple ese requisito como yo quisiera de liberar flúor en su totalidad, sino su liberación de flúor es mínima. Aquí tenemos el ionómero de vidrio, la Fuji 9, o en este caso, la Fuji 9 es autopolimerizable, la Fuji 2 es fotopolimerizable, la de la línea 3M, el Ionobond, que en este caso viene a ser el Vitrebond, que es el ionómero de base, y el Vitremer, que es ionómero de restauración. Aquí tengo la de tipo 2, que es de restauración, pero tipo 4 porque tiene un porcentaje resinoso. Aquí tengo una de tipo 3, pero es fotopolimerizable. Aquí también tengo una de tipo 2, pero llega a ser fotopolimerizable. Si son fotopolimerizables y son restauradores, nos quedamos a una de tipo 4. Pero si es de base y es fotopolimerizable, nos quedamos a una de tipo 4. Hay que diferenciar esos detalles. Autopolimerizable y fotopolimerizable. Pero la verdad, personalmente yo me inclino con la queta molar, que realmente hemos tenido muy buenos resultados en la clínica. ¿En qué casos está indicado una restauración con ionómero de vidrio? En estos casos, adecuar el medio. ¿Qué quiere decir? Este pacientito tiene más de 6 piezas con lesiones cariosas. ¿Qué quiere decir? Que es un paciente de alto riesgo cariológico. Simplemente yo elimino lesiones cariosas, pero activas de paredes. No quiere decir que estas piezas, si presentan una patología pulpar de tipo irreversible, ahí sí estamos fritos. ¿Por qué? Porque estaría yo ocasionando otro tipo de lesión, ¿verdad? Son lesiones que por lo menos se han defendido, pero sí son activas a nivel de las paredes y donde quiero adecuar el medio con restauraciones con ionómero de vidrio. Al hablar de ionómero de vidrio, no es necesario darle anatomía. Lo que estoy haciendo es adecuar el medio. Hago un lapsus de 3 a 6 meses y posterior a esto puedo yo ya modificar estas restauraciones o bien conservarlas, ¿no? Hacer un control. También los ionómeros de vidrio me ayudan para sellar fosas y fisuras, sobre todo en estos casos, piezas en pleno proceso de erupción donde no puedo hacer aislado absoluto. Eso quiere decir que puedo aplicar como un sellador de fosas y fisuras, pero de tipo terapéutico. También como protector, es decir, como una base cavitaria. Y aquellas piezas dentarias que tienen alteración de estructura, una hipoplasia de esmalte o una hipomineralización, donde elimino la lesión cariosa porque se puede sumar el tejido reblandecido y restaura la pieza dentaria. Y lo que manejamos en la clínica, que es con una finalidad restaurativa. Y es importante tomar en cuenta que estas restauraciones tienen que ser intachables. ¿Por qué? Porque recordemos que estas piezas dentarias van a ser bendecidas por la aplicación de este material porque van a liberar flúor. ¿Cuál es el protocolo que realizamos? Recordemos que el ionómero de vidrio había tenido tan lindas ventajas. El mercado nos está ofreciendo productos nuevos que realmente falta, creo, llegar aquí todavía, pero yo tengo que tener un conocimiento. Y vuelvo a recalcar, el ketab molar no está lejos. En el mercado tenemos, en base a la línea 3M, el ketab molar y el ketab molar universal. ¿Cuál es la diferencia una de la otra? El ketab molar común que estamos manejando acá en la clínica, el clásico que yo le digo, es un ketab donde no tiene un acondicionador propio, es decir, su propio líquido de vidrio lo utilizamos. Mientras que el ketab molar universal no tiene la necesidad de realizar ese acondicionado, porque su líquido es mucho más viscoso. Esa es la diferencia de los ketab que estamos manejando aquí en la clínica. Y si hablo de protocolos, es lo que realizamos. Se supone que yo tengo que hacer un aislado absoluto, pero es un paciente, miren, no tiene todavía erupción al primer molar, debe ser menor debe estar cursando entre los 3 a 4 años de edad. Encontramos una lesión cariosa, pero recordemos que esta lesión cariosa está aquí adherida a una restauración. Por lo tanto, sería aquí una pieza dentaria con una lesión cariosa y su restauración. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? En este caso, no podría poner yo un Montijun. Directamente veo caries con una restauración. Y mi diagnóstico clínico sería un CARS, caries adyacentes, restauraciones y sellados.
Posterior a la identificación de la pieza, tengo un aislado relativo con gasita donde protejo el área que no se me contamine, elimino la lesión cariosa, ya eliminada la lesión cariosa, preparo mi material con la primera gotita de ionómero de vidrio que luego a un costadito de mi loseta, en este caso de mi papel, para poder utilizarlo como acondicionador y lo que viene a ser la segunda gotita para preparar lo que viene a ser el ionómero propiamente dicho. ¿Cuál es la proporción del ionómero? Una gota, un gotero, tin, para poder yo calcular una gota de líquido y una cucharadita del ionómero de vidrio. Ya el ionómero viene dosificado. El gotero está preparado para que lo pongamos en una posición vertical y que gotee la primera gota, que es para acondicionar, y la segunda gota, que va a ser para la preparación. Hago mi preparación, puedo dividir en 4 porciones el ionómero, no hay problema, o puedo dividirlo en 2 porciones. Esto siempre hay que tomar en cuenta que va de polvo a líquido. El polvo siempre va al líquido. Es la ley para poder realizar una restauración, en este caso la preparación de cualquier material odontológico. Hago mi preparación, obtengo mi preparación en una consistencia miga de pan. Posterior a esto, hago el acondicionado de mi pieza dentaria con la gotita que yo he depositado en un inicio. Hago el acondicionado. ¿En qué consiste? Un microbuch o una bolita de algodón. Hago fricción durante 10 segunditos en la cavidad dentaria y después retiro. Algunos secan y lavan. Yo solamente seco y preparo mi ionómero. Como ya estaba preparado, lo deposito en la cavidad. Aplico el ionómero en la cavidad, empapo mi dedito con vaselina, hago la técnica de presión, pero si tengo acceso y colaboración de mi paciente, puedo aplicar con mi aplicador de resina de teflón o de titanio, lo empapo un poquito con vaselina y puedo llegar a darle formita a la pieza dentaria. Y ahí hago mi restauración. Y mire, concluido, no hay necesidad de utilizar papel de articular, suficiente con tu cuchareta que está filosita poder hacer la eliminación de algunos excedentes. Pero recordemos que después de aplicar el ionómero de vidrio, durante 3 minutitos tengo que proteger de algún elemento líquido, porque recordemos que el ionómero no es compatible con áreas húmedas. Por eso en algunos recomiendan aislado absoluto, pero como este es un paciente o una pacientita pequeña, estamos haciendo con aislado relativo. Aquí les voy a mostrar un videíto con relación a la aplicación del ionómero de vidrio, el EQIA, que les había comentado de la GC, que es el ionómero que está haciendo el boom de hace unos 4 o 5 años atrás, que realmente está cumpliendo con todos los requisitos. Listo. Aquí tenemos el ionómero de vidrio Equiafort. Vemos la lesión cariosa ya eliminada, preparada. Está acondicionando, pero tiene un acondicionamiento por separado, por si acaso. No es el líquido del ionómero de vidrio porque este ionómero viene en cápsulas. Durante 10 segunditos, ahí retira todo el acondicionado. Aquí lo lava y lo seca para poder realizar la aplicación del ionómero de vidrio. Tiene la cápsula, lo prepara y la deposita en el amalgamador. 10 segunditos para poder hacer la mezcla del polvo y el líquido. Tenemos la cápsula, lo carga en la pistola y tiene un clic, ¿verdad? Hace los 3 clic y el cuarto clic tiene que depositar. Les digo, si en el caso ustedes pueden, hacen la técnica de presión o bien aplican con su aplicador de resina como ven acá, para darle forma y depositar el material en la pieza dentaria. Ya después de realizar esto, aplica el glass y lo fotopolimeriza durante 20 segundos. Y ahí tienen su restauración, la cavidad y el ionómero de vidrio Equiafort. Si en algún momento vamos a tener la oportunidad de trabajar con este ionómero, trabajemos lo que es importante. Ven acá, para terminar y acá estamos mostrándoles algo bien importante que lo he escuchado ya a fin de año
si no me equivoco, del año pasado, donde me decían que había salido un ranking de ionómeros de vidrio, donde se va eligiendo al mejor ionómero, donde se han reunido 21 investigadores y han empezado a debatir cuál de los ionómeros de vidrio, de qué línea son aquellos que están cumpliendo con los requisitos de tener una buena resistencia, una buena liberación de flúor, una buena acción de trabajo operatorio, y resulta que salió publicado. Y aquí les presento ese ranking, donde describen a Lekia Ford, que les he presentado, en el primer lugar a nivel mundial como el ionómero que cumple todos los requisitos. Es decir, que este ionómero ya no hace o ya no tiene esa desventaja de abrasión. Después viene el Lekia Ford es de la GC, también de la GC viene el Gold Label, que la verdad no lo he visto, tampoco he tenido curiosidad de buscarlo, porque me ha impresionado el Lekia Ford. Y les presento aquí el Ketak molar, que está en el tercer lugar de este ranking, que quiere decir que es el material que nosotros estamos manejando en la clínica. Este dato es muy importante porque eso nos hace respaldar el tratamiento que estamos realizando, el protocolo que estamos respetando. Es decir, que no estamos por el mal camino. Y en este ranking está mencionado el ionómero de vidrio Ketak molar, el clásico, ni siquiera el universal. Tomemos en cuenta de que al hablar de un ionómero de vidrio y lo manejamos en clínica y forma parte de un evento grande que es un ranking, quiere decir que estamos haciendo una buena elección con respecto a los materiales a nivel de nuestra clínica odontopediátrica. Solo para su conocimiento. Es importante para mí, aunque he repetido creo 5000 veces, importante, 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 lo vuelvo a recalcar. Los ionómeros de vidrio como materiales restauradores en odontopediatría son materiales idóneos, que yo sé que van a llegar más lejos. Suficiente con hablar de leche, que en algún momento vamos a tener la oportunidad de trabajar. Y esto va a ser en beneficio de nuestros pacientes que asisten a clínica. Eso es lo que más nos interesa. Bueno, espero haber satisfecho la parte de lo que es hablar de ionómeros de vidrio, aunque es para hablar un poco más, pero por lo menos hemos llegado a abarcar lo necesario. Esto con relación a operatoria dental en odontopediatría. Y todavía nos falta. Vamos a continuar la siguiente clase. Permiso. Gracias por su atención.